Vámonos a la siguiente clase en nuestra serie temas de Torah. Temas de Torah. Sefer Devarim, el libro de las palabras de Moisés, las palabras que repite para todo el pueblo. Y vamos al capítulo, a ver, ¿quién recuerda? Vamos a poner aquí el isort. Ahí está, para que lo puedan ver. Ajá, capítulo 19, claro que sí. A ver, ahí está, isort, vámonos. Y también aquí, en Facebook, órale, ahí está. Muy bien, vamos a hacerlo más grandecito. ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Capítulo 19 de Sefer Devarim, el libro de las palabras. Muy bien, Moisés sigue repitiendo las palabras de la instrucción, por supuesto. En la clase pasada aprendimos cosas muy importantes también, y especialmente el anticipo, ¿verdad?, de aquel emisario que iba a enviar el Todopoderoso, que iba a fungir como profeta, cosa que nos ha llevado también una serie completa de Yeshua, el profeta al cual oír, basado en Deuteronomio 18, del 15 en adelante. Vimos también, y es que la Torah no deja de hablar en palabras de exhortación el asunto sobre el paganismo, sobre la idolatría y otros pecados, y también el asunto del ministerio de los levitas versus el ministerio del Mesías actualmente, cuyos ministros, reyes y ministros somos todos nosotros. En el capítulo 19 vamos a ver un tema, bueno, hay dos temas, pero básicamente relacionado al juicio, relacionado a los crímenes, a la culpa, a la inocencia, las ciudades de refugio. Vamos a recordar esto. Ajá. Y a ver si abarcamos también el capítulo 20, que tiene que ver con leyes sobre la guerra, sobre el asunto de la entrada a la tierra prometida, y cosas muy interesantes que tienen que ver con la guerra y tienen que ver con esta edad humana, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, obviamente, Deuteronomio 19, del 1 en adelante. Es un mandamiento que llama mucho la atención, ¿verdad?, cuando lo hemos estudiado, porque pues está denotando un aspecto necesario en la vida del ser humano, ya que como seres humanos y en la condición de caídos, tan pronto viene la seducción del enemigo y entra el pecado, la muerte se empieza a manifestar. Y tan pronto la transgresión, en el caso cuando comienza la humanidad, tan pronto la transgresión acapara los sentimientos, las emociones, la mente, el corazón y todo lo demás del ser humano, vemos a Caín asesinando a su hermano, ¿verdad? Y todo este asunto. Bueno, y no solamente eso, también la Escritura pues habla de asuntos que tienen que ver con no dolosos, ¿verdad?, homicidios y otras muertes no dolosas, es decir, asuntos que tienen que ver con gente que de veras es homicida y gente que ha muerto por accidentes y otros aspectos. Eso es lo que va a hablar este capítulo, y de entrada, ya el Eterno ha ordenado anteriormente que cuando entren a la tierra que Él les ha dado, que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob, iban a poner estas ciudades que se llaman ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio, ahorita vamos a ver, no necesariamente eran cárceles, de pronto vemos que era una especie de
como de cárcel, no necesariamente, pero algo en donde aquel que había cometido un homicidio, pero no doloso, pero al final de cuentas homicidio, y no tenía por qué enfrentar la justicia o la venganza, podía ser resguardado ahí, podía ser protegido. Porque ya sabemos que, por otro lado, hay pecados, hay transgresiones que causaban la muerte, ¿verdad? Es decir, se pagaba con la muerte. Cuestiones como el adulterio, cuestiones como el homicidio mismo, doloso, cuestiones como la misma idolatría, cuestiones como la rebeldía en contra de los padres, o más que rebeldía, pues podríamos ir hablando del hijo contumaz, homicidio culposo, dicen por acá. Y la Torá sí define, porque en realidad en la Torá no hay cárceles, eso es algo muy interesante. En la Torá no se le ordena al pueblo de Israel hacer lo que hoy día se conoce como cárceles. ¿Sí? Los homicidios, por ejemplo, pues eran juzgados con la muerte, y otros pecados también eran juzgados con la muerte. Ya vimos el capítulo anterior, e incluso vimos ahora que estuvimos con los chicos y jugamos al juego del Mishkan. Por ahí mi esposa puso la transmisión en vivo en su canal de Facebook. Y voy a estar haciendo más de estos, a lo mejor en el futuro hacer de los cinco primeros libros, y otro de profetas, de los salmos, etcétera. Pero estuvimos aprendiendo justamente cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde qué pecados se juzgaban, por ejemplo, con la misma muerte, ¿no? Es decir, que tenían pena de muerte. Ya hemos hablado de esto, es un tema muy escandaloso actualmente para las naciones que están contaminadas con tanto humanismo y tanta filosofía, creyendo que no hay problemas y no se juzga de la misma forma, y entonces los culpables pueden seguir viviendo, y al rato un individuo que tiene estas características contagia a todo un grupo, y entonces al rato vemos lo que hoy día vemos justamente: naciones dañadas, flageladas totalmente por homicidas en todos lados. Si algo padecen nuestros pueblos, y no sé en otros lados, pero México, sobre todo el año gregoriano anterior, llamado 2017, después de varias décadas se calificó como el año más violento, ¿sí? El año más violento, en donde los homicidios ascendieron de forma alarmante. Y es que los que vivimos aquí sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Con el narco y con la policía y todo este gobierno totalmente corrompido. Pero el punto pues es de que volvemos a recordar lo que dice la Torá. La Torá tiene como método definitivamente acabar con el mal de una vez por todas. Pero cuando el ser humano se llena de humanismo y se llena de corrupción y se llena, ¿verdad?, de otros intereses, y no acaba con el mal, entonces se multiplica, y viene a causar tantos estragos como los vemos hoy día. Entonces, cuando vamos a leer este capítulo y vemos esto no necesariamente era cárceles, porque los homicidas y pecados graves eran o tenían que ser pues ahora sí que exterminados, desaparecidos, y esto era más que nada para aquellos que habían causado alguna muerte sin culpa, pues, ¿verdad? O sin dolo, por otro lado. Bueno, dice: cuando el Eterno, vamos al verso 1, cuando el Eterno Todopoderoso destruya a las naciones cuya tierra el Eterno Todopoderoso te da a ti. Vamos a poner esta Biblia textual. Y tú las hayas desplazado y habites en sus ciudades y en sus casas, te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra
que el Eterno tu poderoso te da en posesión. Prepararás el camino de acceso y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra, que el Eterno tu poderoso te da en herencia, para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que se refugia allá para salvar la vida. Dice, quien mate a su prójimo sin intención y sin que le haya aborrecido anteriormente, tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar leña, y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y alcanza a su prójimo y muere. Ese podrá huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. No sea, dice, que el vengador de la sangre persiga al homicida mientras esté enardecido su corazón, y por ser largo el camino lo alcance y le quite la vida, no siendo él digno de muerte, ya que no lo aborrecía anteriormente. Por tanto, yo te ordeno diciendo, te reservarás 3 ciudades. 3 ciudades, dice aquí. Bueno, incluso, vamos a leer todavía más adelante, incluso dice en el 8, y si el Eterno, tu poderoso, ensancha tus fronteras, tal como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que habló a tus padres, que te daría, que dice, si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando al Eterno tu poderoso y andando en sus caminos todos los días, entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. Así no se verterá sangre inocente en medio de tu tierra, que el Eterno tu poderoso te da en herencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna. Bueno, hasta aquí, porque después viene ya el asunto, ¿verdad?, del homicidio culposo, podríamos decirlo así. Bien, y además aquí, sobre todo, hice énfasis en esto, ¿verdad?, que ahorita lo vamos a recordar, que pues llama mucho la atención, porque había una promesa de que el Eterno no solamente le iba a dar la tierra que le había prometido, sino que le iba a ensanchar, la iba a llevar más allá de las fronteras que ellos pensaban o que ellos tenían contemplado, y le iba a entregar toda. Ahora, por otro lado, vemos en la historia de Israel que no se mencionan realmente datos en toda la historia de Israel, que estas ciudades estuvieran activas todo el tiempo, ¿sí? Parece que si se llegaron a hacer, aunque no estaban, creo que hay un texto, ¿no?, donde están mencionadas, y creo que hay otro texto, me acuerdo que en algún momento lo leímos, que se les ampliaron las otras 3 cuando conquistaron las tierras, cuando esto vino a ser más amplio, pero al final de cuentas, pues como lo seguimos viendo en la historia, en los profetas, pues no se juzgaba cada cosa como debería ser, y eran encontrados culpables los inocentes, y eran dejados como inocentes los culpables, y un montón de cosas más. Entonces, por ahora la instrucción es esta, y ahorita vamos a ver qué significa también. De hecho, hemos aprendido antes y hemos visto, hemos indagado, porque siempre en la Escritura este tipo de cosas traen siempre traen cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué significa? Si hay una sombra profética, si hay una tipología. Hemos hablado de lo que está indicado también antes en la Torá, ¿verdad? En donde el ministro, creo que no sé si viene aquí, pero lo hemos estudiado antes, que el ministro, mientras fungía
y alguien tenía que escapar a las ciudades de refugio, no podía salir mientras el ministro vivía. Dice que cuando el ministro, el Cohen Gadol, moría, entonces ya podía regresar a su lugar, ¿verdad? Sin ninguna culpa. Ajá. Agregan aquí Josué 20 y Números 35, dice el nombre de la ciudad. Ok, vienen el nombre de las ciudades. Uh-huh. Y me parece que después también creo que hay un texto, a ver quién lo tiene, en donde se vuelven a poner, se expanden y se hacen las otras tres. Pero lo que les decía es que curiosamente, pues en el resto de la historia de Israel no se ve como actividad, ¿verdad? No se ve pues que fuese algo que marcara la pauta al pueblo de Israel. Uh-huh. Bueno, vamos a ver más adelante y dice, ok, ahí está, dice, aquí están poniendo, dice acá, Beser, Ramot, Golán, Sedes, Siquem y Kiriat Abba. Ahí está. Bueno, ahí están entonces las 6, ¿verdad? Finalmente. Y es que recuerden también que del otro lado del Jardín, las tribus que se quedaron, de hecho ahí está la indicación, ¿verdad? Si alguien tiene el texto ahí, está la indicación que se iban a poner también allá sus ciudades de refugio. A ver si por ahí alguien pone el texto. Bueno, ¿cuál era el punto aquí? El punto aquí era salvar o salvaguardar la vida, ¿verdad?, de la persona que hubiese por accidente, sin intención, sin culpa, sin, como dice la escritura, sin haberlo visto feo, ¿verdad?, sin tenerle algún remordimiento, un rencor, odio, coraje, lo que sea, por un accidente simplemente, eso lo libraba de que alguien malinterpretara la acción y buscara venganza, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esencia el homicidio, la muerte, en este caso, y está bien marcado, se pagaba con la muerte. Eso era lo que se conocía, ¿verdad? Como el pago por un homicidio, ¿no? De esta manera, por supuesto, sin antes llevarlo al juzgado y sin antes llevar a los ministros, sin antes llevar, ahora sí que como se le menciona hoy, ¿verdad?, el debido proceso, y el familiar del difunto se aceleraba a vengar la vida, a cobrarle de la misma forma, era como tenía que ser guardada su vida, ¿sí?, huyendo a las ciudades de refugio. Esos lugares eran lugares en donde estaban supervisados, por supuesto, por los ministros, y los ministros se encargaban de hacer valer todo lo que en la instrucción se menciona. En clases ya anteriores hemos mencionado también que todos nosotros como seres descendientes, por supuesto, de los primeros patriarcas, y con la transgresión en nuestras vidas, voy a recordar solamente lo que hemos estudiado antes, somos reos de muerte, ¿verdad? Dice Shaul de Tarso, lo hemos estudiado antes, dice, por cuanto todos hemos pecado, dice, estamos destituidos de la presencia del Todopoderoso, es decir, la paga del pecado, dice, es muerte. Eso es muy interesante. Cuando hemos estudiado esto a detalle, cuando incluimos lo que dice la escritura del Cohen Gadol, nosotros, viéndolo desde ese punto de vista, tenemos a el único refugio al cual acudir por cuanto hemos pecado. Es decir, el ángel de la muerte ya está listo para cobrarnos con la muerte por cuanto hemos pecado. Sin embargo, cuando entendemos esta sombra profética, entendemos que tenemos, mientras el ministro nos dé vida, él puede guardar nuestra vida, ¿sí? Y dice que cuando el ministro moría, entonces
la persona que estaba siendo resguardada entonces podía regresar a su libertad, a su normalidad. Entendemos entonces también nosotros que cuando el Mesías, Yeshua, encontramos refugio ahí y Él paga con la muerte, ¿verdad?, para salvarnos de la muerte, entonces podemos hacer Teshuvah. Podemos volver, en este caso podemos tomar retorno al Creador. Sin embargo, cuando no hay esto, y esto es lo que vamos a ver ahorita, muy interesante, porque ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, hablando de estos homicidios, cuál es la diferencia entre lo que vemos aquí, ¿verdad? Que es decir, ¿cuál es la particularidad de esta persona que está involucrada en un homicidio? ¿Cuál es la particularidad o cuáles son las particularidades? Número uno, que es calificado como algo, como un descuido, ¿sí? Es decir, no hay la intención, no hay la premeditación y alevosía y ventaja, como se dice, ¿sí? No hay dolo, no hay intención, pues no hay esa planeación, y entonces por un accidente, por un error, por algo que es circunstancial, ocurre. Esto es muy semejante a la mayoría de todas nuestras vidas. ¿Cierto o no cierto? ¿Cómo crecimos nosotros totalmente ignorantes, ¿verdad? Sin instrucción. ¿A poco nosotros mientras crecíamos y mientras entendíamos, creíamos que estábamos haciendo todo mal? Es decir, de forma obligatoria estábamos pecando y decíamos, ahora voy a pecar en esto, ahora voy a pecar en lo otro, y ahora voy a vivir así, ahora quiero vivir como sea. No éramos unos rebeldes en realidad. En realidad éramos unos ignorantes, ¿sí? Pero eso no significa, pues como hoy día las mismas leyes lo dicen, la ignorancia no te exime de la culpa, ¿sí? No te exime de la culpa. Entonces, el punto aquí es de que nosotros crecimos como aquel homicida que sin querer se estaba reflejando un juicio de muerte. Pero de pronto cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que la misma muerte, que el ángel de la muerte viene a vengarnos, y es lo que hace Satanás, que dice que viene a hurtar, matar y destruir, entonces entendemos que lo que él, como vimos la clase pasada en la serie de Cartas de Reino para las Naciones, vemos que Satanás ya ha mordido, ya ha inyectado su veneno, y ya estamos en este defecto, en este problema, ¿verdad? Hasta que hacemos uso de el gran ministro, de la vacuna, de el rescate, el Goel. De hecho, por eso en la Torá se hace énfasis en esta expresión que es el Goel, un rescatista. Un rescatista porque ya estábamos metidos en el lío, ya estábamos metidos en el problema, ya estábamos perseguidos por la muerte, ¿verdad? Y la muerte por muerte. Entonces, esto llama mucho la atención porque vean, el primer caso es realmente no le había la intención, estaba en ignorancia y fue algo circunstancial. Entonces, su único refugio era las ciudades de refugio, y el ministro, mientras vivía, le podía dar o lo podía librar de la muerte del vengador. Pero había necesidad, y en el tiempo el ministro moría, por supuesto, pero su muerte traía consigo el retorno al estado natural o al estado verdadero. Con nosotros pasa lo mismo. Entonces vemos aquí a nosotros habiendo transgredido, ¿verdad? Por ignorancia, causándonos la muerte sin merecerla necesariamente, porque igual como al principio, ¿sí? La transgresión no fue exclusiva de Adán y Java, sino que hubo una participación del enemigo, y entonces esto hay la oportunidad de poder hacer Teshuvah y poder restaurarse.
No así el caso del verdadero homicida, y ahorita vamos a ver más adelante. Sí, vamos a ver algunos puntos que se ven aquí. Pero por ahora entendemos aquí que esa era pues una forma de cuidar de la vida de un inocente y no viniera un juicio sobre él. Hoy día yo no sé cómo están las leyes y cómo está allá afuera el mundo, pero a ver aquí, por ejemplo, José Luis y los que saben de leyes, hoy creo que en México, al menos en México, el homicidio imprudencial, y bueno, es que también depende, ¿verdad?, cuando es imprudencial, pero no sé cómo lo califican en las leyes, algo como esto que vemos aquí en la Torah, no sé cómo se juzga, al menos aquí en México yo no tengo el conocimiento, a ver si los que saben, como algo como esto, ¿no? Porque claro, otra cosa es ser imprudente, ¿no? Pero en este tipo de asuntos circunstanciales, ¿sí? No sé aquí, al menos en México, cómo se van desarrollando estas leyes, porque hay que por defensa personal, que hay que porque, claro, premeditación, alevosía y ventaja, imprudencial, circunstancial y todas estas cosas, ¿no? Dice, por aquí solo son menos añitos de cárcel. Tienen atenuantes. Entonces, seguramente no se le da, a la persona seguramente no se le califica como inocente del todo, ¿verdad? No se le califica como inocente del todo. Homicidio imprudencial, y seguramente lleva un castigo en la prisión, eso es lo que me están diciendo por acá. Si tiene atenuantes, entonces seguramente va a tener y pagar, pagar alguna indemnización, no sé si es multa, indemnización a la vez. Es culpable sin dolo, pone José Luis. 5 a 10 años, fíjense, 5 a 10 años en prisión, ¿no? Y bueno, y hablar de eso aquí en México, en prisión aquí en México no es un beneficio, en prisión aquí es una cosa horripilante. Bueno, a discreción del juez también agregan, y dice Enrique Vera, con dinero salen. Bueno, sobre todo por los que tienen influencia y dinero, ¿verdad? Pero miren hasta dónde se llevan estas circunstancias en las naciones, las formas y es que ahorita hay un relajo aquí en México con las nuevas leyes y las reformas y no sé qué, y al rato ya hoy día, por ejemplo, están cambiando tanto que los verdaderos culpables de un acto criminal, aunque no sea homicidio, pueden quedar sin culpa del todo y pueden estar libres, confianza. Y a veces de pronto algunas cosillas que no tienen nada que ver con ninguna verdadera delincuencia, por ejemplo, de pronto ya es cárcel segura. Entonces muchas cosas de estas, etcétera. Bueno, ahora déjenme agregar aquí, porque por otro lado vemos algo interesante. La condicionante, ¿verdad? Como por ahí se mencionó también antes. Dice, si el Eterno, tu poderoso, ensancha tus fronteras, tal como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría, si guardas todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando al Eterno Todopoderoso y andando en sus caminos todos los días, entonces te podrás agregar 3 ciudades más sobre aquellas 3. ¿Sí? Bien, aquí encontramos algo muy interesante, porque ¿qué beneficio tenía para ellos tener 3 ciudades más? Ensanchar el territorio y tener 3 ciudades más. Bueno, algunos podrían decir, bueno, ¿para qué? Es suficiente con 3. Y aunque se ensanche, 3 son suficientes. Pero vean que hay un mensaje muy interesante en estas expresiones. Hay 2 cosas muy importantes. Número 1, el beneficio ciertamente de tener estas ciudades al alcance de todo israelita. ¿Qué les parece? Número 1. Tener el beneficio más al alcance de todo israelita
en una cuestión circunstancial como esta. Esa es una. Dice que vas a preparar los caminos. De hecho, así dice. Dice, prepararás el camino para que la persona que requiera de esto se introduzca de forma rápida, dice, antes que el vengador venga. ¿Sí? Y haga el trabajo, ¿verdad?, que se entiende que hacían. Entonces, tener el acceso rápido a estas ciudades, pero obviamente con la condición de que tenían que obedecer y tenían cada día que agradar al Eterno para poder alcanzar esto. ¿Qué podemos entender aquí? Y especialmente para Israel, y también entendiendo que el Mesías es parte de esa sombra profética, que en el caso de Israel, por causa de la transgresión, por causa del pecado, por causa de la corrupción también, ¿qué fue lo que pasó? Que en vez de que su territorio se ensanchara aún más y todas estas 3 ciudades de refugio, 6 en total, fungieran como lo que debían de ser para dar vida a aquellos inocentes, fue todo lo contrario. La falta de justicia, de equidad, de obediencia, de una vida agradable delante del Creador, al contrario, fue menguando, tanto hasta ser el país dividido y reducido a un remanente. ¿Qué significa haber sido reducido, dividido, reducido, y llegar incluso a, proféticamente hablando, no tener para ellos mismos una forma de que el ángel de la muerte no vengara, ¿verdad?, esa conducta? Porque más adelante vamos a ver ya cuando hay totalmente premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, para el pueblo de Israel llegó un momento en donde ya no eran ignorantes, en donde ya no eran de que, ay, es que no supimos, es de que así crecimos, de que es nuestros padres, sino que ya era algo totalmente directo, ¿verdad? Su conducta, que era el pecado de Pesha, rebeldía. Aunque por supuesto aún así dice la Escritura que el Eterno siempre se reserva un remanente. Y por causa de ese remanente viene su gracia, viene su perdón, su favor, viene su amor para no solamente para con Israel, sino para con todos nosotros. Y esta ciudad, definitivamente, por supuesto, está representada, o es representación del Mesías mismo, del Mesías mismo. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel, con su conducta y su forma de proceder delante del Eterno, empezó a reducir y empezó a cerrarse para sí mismo la puerta de redención. Llega un momento en que en la Torá, bueno, sobre todo en los profetas, llega un momento donde los profetas, de hecho en la Torá también lo dice, que el Eterno iba, dice, a esconderse de ellos, a cerrar sus oídos, claro, de forma alegórica, ¿verdad? A cerrar sus oídos y a esconderse de ellos, a darles la espalda. Es decir, ya no iba a haber ese lugar para poder auxiliarse, para poder... ¿por qué? Porque, como dice ahí, ellos se habían ganado en realidad el castigo, ya la culpa la habían ellos generado. Y lo mismo pasa con el mundo hoy día. Bueno, a eso voy. Fíjense lo que pasa con el mundo en este día, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando a la gente se le dice hay un refugio? Cuando a la gente se le dice hay un refugio. Fíjense, por aquí viene un tipo y dice la Biblia está corrompida. La gente es la que está corrompida. Personas como estas son las que verdaderamente no entienden, no ven y mucho menos pueden alcanzar el beneficio de ese lugar de refugio y sobre todo de ese ministro que ya tuvo que morir para nosotros ser librados del ángel de la muerte. La gente por eso está de cabeza, por eso la gente está totalmente volteada, desorientada, no entiende nada, no hay ningún discernimiento, no pueden comprender, no pueden distinguir nada. ¿Por qué? Porque la corrupción del ser humano lo ha llevado tanto a que no entiende
ni siquiera que el Eterno lo que más ha buscado en todo este tiempo del ser humano es ayudarle una y otra y otra y otra y otra vez. Así es, tanto que lo ha puesto como una roca firme, como una cueva en donde refugiarnos, como un lugar, como una arca en donde librarnos del juicio, como un refugio, como un rescatista, como un salvavidas, etcétera. Pero el hombre está tan corrompido que el problema es de que va reduciendo y se va alejando de ese camino que ya está trazado, que ya está hecho para poder accesar a la salvación, y lo que hace es todo lo contrario. El hombre está tan corrompido que lo que no sabe es que ya está el camino, ¿verdad?, de vida, ya está trazado, está el ministro, ya ha muerto, ya está, ahí está la ciudad de refugio, ahí está el Mesías que nos espera, ahí está la nueva Jerusalén, podemos entender todavía más ampliamente en donde están los redimidos. Por eso también se habla en Apocalipsis de los redimidos. La redención, los redimidos, los que han sido redimidos por el Cordero, su sangre, todo es lo mismo. Pero el mundo es todo lo contrario. Tú ve con el mundo y dile, ¿sabes qué? Por ignorancia has transgredido, pero como lo explica Shaul de Tarso de forma magistral. Pero el Eterno ha sido bondadoso, ha sido misericordioso y no te va a contar ese pecado porque has crecido por ignorancia, es decir, no es toda tu culpa, sino que Él, al ver nuestra condición, al ver la condición del ser humano, llega un momento en donde no cuenta todo lo demás, y eso es la gracia. La gracia es, no te lo va a contar, te va a dar otra oportunidad para que entonces puedas entrar a la ciudad de refugio. ¿Y qué dice la gente? No, estás loco, no, a mí déjame, yo vivo como quiero, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a la gente, o yo no, empiezan con sus filosofías, ¿verdad?, que yo soy tolerante, que yo respeto a la gente, cada quien respeta su religión, y que respétame y te respeto, y salen con sus cosas extrañas de la filosofía y el humanismo, y no pueden comprender que están, como el pueblo de Israel lo hizo, cerrando todas las vías para acercarse a la ciudad de refugio. Pero ahí está, de hecho, la gracia, como lo hemos entendido ya y lo hemos visto una vez más, que es el favor del Todopoderoso, es justamente eso, que nos obsequia una ciudad de refugio, donde incluso el ministro ya ha muerto, para que el vengador no nos tome por sorpresa. Eso es la gracia. No, la gente entiende que al contrario, que puede seguir, como decimos aquí en México, toreando al ángel de la muerte. Así como diciendo, déjele, mira, puedo seguir haciendo lo que sea y no me haces nada. Y eso es libertinaje, así es. Lo que dice la carta a los Hebreos, dice el que abusa de la gracia y toma por inmunda la sangre del pacto. Por lo contrario, así es como dice Jimena aquí, la gente busca refugio en cosas vanas y express, por entre comillas, que no le pueden librar del ángel de la muerte, así es, no quieren transitar en el camino que lleva a la ciudad de refugio dada por el Todopoderoso, por el Eterno, exactamente. De hecho, cuando en el Evangelio vemos, dice que el Padre amó al mundo, que dio a su Hijo, ahí está, para que todo aquel que cree no se pierda. Ahí está el refugio, Él es el lugar, ya está trazado el camino. ¿Cuál es? Venir a Él y conocerle, creer y hacer lo que Él enseña para regresar al Padre. Ya está, es tan sencillo como eso. Pero el mundo empieza a alejarse, en vez de ver el camino que ya está trazado para llegar a refugiarse ahí, lo pierde, escoge otros caminos, toma otros caminos y se vuelve en realidad lo que vamos a ver aquí más adelante, fíjense. Dice, vamos a seguir leyendo.
Dice en el 11, pero cuando haya alguno que aborrezca a su prójimo y lo aceche y levantándose contra él lo hiera mortalmente, de modo que muera y huya a una de aquellas ciudades, en tal caso los ancianos de su ciudad enviarán a prenderlo de allí y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera. No se compadecerá tu vista de él. Así limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. Hay que entender esos pasajes, hay que ver todo lo que hay detrás. Por supuesto que es una cosa que hoy día muchos humanistas dicen que eso es una cosa loca, como que mira nada más y empiezan a verdad Claro, no toda la gente piensa así, porque sobre todo la gente que pues no experimenta ese tipo de cosas, ese tipo de actos, ¿verdad? Ese tipo de asuntos en el mundo, pues obviamente rápidamente dicen, no, pues todo el peso de la ley, dicen, ¿verdad? Como si la ley pesara y como si de veras le fuera a caer un peso, pero pues a veces está la corrupción que no se puede hacer nada de esto. Pero por otro lado, entra una filosofía humanista que incluso el asunto de la pena de muerte es innombrable. Así como que no puede ser. Claro, prefieren tenerlos en la cárcel con cadena perpetua y sufriendo y viviendo que quitar el mal. Ajá. Así es, dicen por acá, si hay países que tienen la pena de muerte, sí. Su nivel de inseguridad es muy baja, sí es cierto, hay otros que no, hay otros, etcétera. En Estados Unidos algunos estados sí, otros estados no. Depende de varias cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algo aquí sobre esto. Vamos a ver. Perdón. Entonces, sí, aquí en México no hay, dicen. No, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? El aborto aquí que lo han hecho legal. Ajá, cosas de este tipo. Pero bueno, vamos a ver algo interesante. A ver, permítame, voy a poner aquí. Dice, para erradicar el mal en medio de un pueblo que se había comprometido a permanecer santo, así es. Y la Torá no se cansa de decir esto, ¿verdad? Vas a acabar con el mal así. Miren que eso es muy claro, para todos nosotros es muy claro. Muy, muy claro. Un mal tiene que erradicarse, así de sencillo. Si la gente antes de lanzar juicios pensara en que un individuo que le va a causar, por ejemplo, problemas a 1,000,000 de personas es erradicado, ajá, y se libran de los problemas, en vez de pensar que no hay problema y puedes dejarlo con vida y puedes después incluso si paga fianza y sale libre, y va a multiplicar la maldad y al rato ya no va a ser uno, al rato ya van a ser 10, después 100, después 1000, que le están causando más problemas y mucho más peores a la misma gente. Eso es algo que por supuesto de pronto el humanismo no nos permite discernir, bueno, algunas personas, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, porque eso es una cosa muy, que incluso en la cristiandad, fíjense nada más, en la cristiandad se ha trastornado todo este asunto, ¿sí? Se ha trastornado tanto que algunas personas piensan que se le puede perdonar el pecado o el homicidio o la violación al fulano o la fulana, e incluso que no lleve culpa. Fíjense nada más esto. Yo llegué a ver casos anteriormente, llegué a escuchar de casos en donde el violador, por ejemplo, era perdonado por los padres que eran muy cristianos y querían demostrar una especie de gracia, de amor, de perdón. Ajá.
y tanto que hasta procedían a que estuviese en libertad. ¿Me entienden? Es decir, cómo la gente logra pensar esto y llega a cambiar de pensar de tanta forma así que no pueden entender que una cosa es, ¿sabes qué? El pecado, se te habla la palabra, sí se te perdona, mira, no tenemos nada contra ti, pero ¿sabes qué? Pero el pecado te va a alcanzar. Y un delito es un delito. Y la pena del delito ahí está. ¿Me entienden a lo que estoy diciendo? Ajá, ¿me entienden? Es decir, una cosa es que desde nuestro interior, por ejemplo, nazca el perdón, ¿sí? Ahora, estoy hablando pues de casos específicos, ¿no? Cuando hay flagrancia, cuando hay testigos, cuando está todo este asunto, cuando en el momento se procede y entonces se califica como tal. Claro, tú puedes llegar a perdonar, pero no puedes decir que la ley no aplique en el mundo. O sea, no le puedes decir al mismo sistema donde vives, que juzga las cosas y que tiene todos los elementos, a decirle, no le hagas nada, ¿verdad? Es decir, aquí es donde hay esos problemas. Ajá. Peor cuando hay corrupción, por ejemplo, como dice aquí alguien, ¿verdad? Dice hoy supe de un pastor que violó a una niña de 12 años y el pastor le dio dinero a la familia. Es lo que hacen también los sacerdotes pederastas. Los sacerdotes lo que hacen es ofrecerles a las familias para su silencio y todo, y además les prometen el cielo, ¿verdad? Y ya la gente ya no dice nada. Ajá. Bueno, dicen por aquí, cuando se trata de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, es eso, cuarentena, es aislarlo hasta que eso esté fuera de peligro. Entonces, el punto acá es, de hecho, porque también vemos que el Eterno, en efecto, conoce las naciones, las ha puesto, ha permitido que haya leyes, independientemente que ya hoy día se han corrompido, pero que haya leyes. Y que claro, Él perdona al transgresor cuando es ignorante y cuando no está conduciéndose con dolo o con culpa. Sí, pero las leyes establecidas no pueden ser esquivadas y no pueden quedar obsoletas. La misma Torah dice, tu pecado te va a alcanzar. Sí, el Eterno te perdona, pero siempre hay consecuencias. Es como todo. Es como todo. El hecho, por ejemplo, de que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Hayamos vivido una vida, de hecho algunos fueron afectados de esta forma, por ejemplo, en la comida, no quiere decir que no haya un daño contraproducente, ¿verdad? Sí, sabemos que el Eterno perdona, nos libra, incluso nos puede limpiar, pero aún así nos hemos buscado una consecuencia, etcétera. Lo que estoy diciendo pues es esto, que tenemos que ver cómo el Creador, incluso en esas instrucciones, nos deja ver, número uno, sí, su amor, su perdón, su misericordia, pero sí, por otro lado, la vía de acceso para poder refugiarnos finalmente para lo que es importante, que es lo eterno. No lo que es temporal. Aquí dice que cuando haya alguien que aborrezca a su prójimo, es decir, ahora vamos a entender esto. Primero, directamente en contexto, el punto es ver a un israelita que sí odia a su prójimo y entonces va y lo asesina. Ese es homicidio, por supuesto, doloso, ¿verdad? Y culposo. Y ahí, de hecho, lo llevaban ante los ancianos, ¿verdad? Lo entregaban y entonces se entregaba a la pena que era la pena de muerte. Se vengaba, los testigos también participaban y entonces acababan con el mal de esa forma. Dice, no, ahora, esto es lo más fuerte, no se compadecerá tu vista de él. Eso es lo que se conoce como un asesinato con alevosía y ventaja. ¿Sí? No se compadecerá tu vista del número uno, no hay compasión. Número dos, así eliminarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien.
Esa es de las cosas que son más fuertes en la Escritura y que muchas veces se juzgan a la ligera. ¿Qué pasa hoy día con el ser humano? Bueno, Shaul de Tarso dice, por cuanto todos pecamos, dice, todos estamos destituidos. ¿Hay compasión del Todopoderoso? Sí la hay, cuando por la ignorancia y por todo lo que en lo que hemos caído no nos damos cuenta y acudimos a la ciudad de refugio. Es el Mesías. Pero aquí está hablando que cuando haya alguien que desde su corazón, y me voy a extender no solamente al prójimo, a su misma vida, a la vida, al Creador mismo, vamos a las instrucciones del Todopoderoso. Aquí es lo que se conoce como el pecado de Pesha, ¿verdad? Cuando una persona de plano se levanta en todo el orden del Creador y va en contra de todo. Tanto que le niega, tanto que, y esto es uno de los puntos que hemos hablado antes, tanto que abusan de la gracia, y es que a veces no es gente pecadora así que quiera pecar, pero la doctrina de la gracia lo es todo, hace gente de este tipo. Así que con toda alevosía y ventaja se levanten en contra de todo lo que el Eterno ha establecido, solamente porque están trabajados por la doctrina. Eso lo hemos hablado antes. ¿Sí? Y en vez de refugiarse, abusan del lugar de refugio. Fíjense lo que dice acá. Vean. Leímos una parte donde dice... ¿dónde está? Déjame ver. De hecho aquí mismo dice... Dice, alguien que conociendo el favor, vean, esto es bien, bien interesante. Alguien que conozca esa gracia, que conozca esta palabra que está acá, esa compasión, y que diga, voy a estar en contra del pecado de Pesha, rebeldía, lo voy a hacer, pero al cabo puedo refugiarme en la ciudad de refugio. Fíjense qué dice aquí. Los ancianos van a enviar a aprenderlo, lo van a aprender, de ahí lo van a entregar al vengador de la sangre para que muera. Es decir, eso es algo poderoso, porque cuando uno lo ve así, desde el punto de vista de la conducta del ser humano, la mayoría de la gente se refugia en la gracia, que obviamente dicen es del Mesías y todo es gracia y todo, y pueden hacer y deshacer, y creen que están refugiados ahí, no saben o ignoran o se hacen los ignorantes, que lo más seguro es que la rebeldía les ha hecho tan ignorantes que un día van a venir los jueces y el gran juez a juzgar todos los actos de cada uno. Hay gente, miren, y un día hablando de una persona, alguien me preguntaba, ¿verdad?, sobre a veces la conducta de la gente, y en una clase, no sé quién la escuchó, hace ya unos meses, mencionábamos que uno de los grandes conflictos que hay en la cristiandad, sobre todo de muchos, entre comillas, ministros, es de que han salido de los lugares más oscuros con delitos, con crímenes, con muchas cosas, y se van a refugiar en el pastorado. Y de un momento a otro, para salvar un poco su pellejo, como se dice, ¿verdad?, para calmar un poco su conciencia, se hacen ministros, pero les persigue la ley, pero han cometido tal cosa, tal otra, tal aquí, tal allá, y se vienen a refugiar. Y lo peor de todo es que resultan ser las mismas fichitas dentro de las iglesias, y son los que en muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, en México también pasa, un pastor me lo dijo. Hay más porcentaje de líderes que en la iglesia que llegan a cometer adulterio, por ejemplo, violaciones.
¿sí? Y todo este tipo de cosas, es una cosa que dices tú, es el problema cuando no se entienden esos principios en la Torah, esos misterios. Que el lugar de refugio es por aquella vida ignorante en la cual el vengador viene sobre nosotros, pero en la cual nosotros encontramos el refugio y la compasión del Todopoderoso para cambiar nuestra vida y entonces saldar cuentas. Pero no puede ser que alguien venga a refugiarse en la fe para taparse, para tratar de cubrirse y calmar la conciencia y de pronto salir de las tinieblas, pero traer las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que va a pasar? Que pueden estar acercándose al lugar de refugio porque conocen el camino, saben cómo llegar, pero lo que no saben es de que, por supuesto, un día todos seremos juzgados si estamos procediendo mal. Porque nadie puede venir a refugiarse, a hacer uso del refugio y traerse sus tinieblas y estar transgrediendo dentro de eso. Es abusar de la gracia. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. El que ya ha conocido esta compasión, pero viene con tal actitud, ¿verdad? Y abusa de la gracia, dice, ya no hay más perdón por los pecados. ¿Qué le queda? Aquí es lo que está diciendo, no se compadecerá. Dice en la carta a los Hebreos que no va a haber compasión. Dice si alguien está abusando de la gracia, alguien está haciendo uso del refugio, está abusando y está viviendo una vida como quiere, sin seguir la instrucción, dice, no va a haber compasión. Así dice la carta a los Hebreos. Dice, no queda más perdón, ya no hay más perdón por los pecados, sino queda una horrenda expectación de juicio que va a venir sobre tales personas. De hecho, en la misma carta a los Hebreos dice, si en la misma Torah dice no hay perdón, donde hay dos testigos, ¿qué le queda entonces a una persona que conociendo la verdad y conociendo el lugar de refugio abusa de esta gracia, de esta compasión? Lo cierto es de que muchos cantan victoria, como se dice, y muchos se sienten muy tranquilos y pueden hacer y deshacer y pueden proceder de las formas que quieren y sus religiones y sus denominaciones los tienen en contentamiento, pero no saben que están acumulando juicio. Por otro lado, para nosotros es poder entender que este lugar de refugio, y como lo dijo Shaul de Tarso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, no es posible que llegando a este refugio de pronto empezamos a decir cada quien haga lo que bien le parezca. No, si por eso está la instrucción, si por eso está el conocimiento del Mesías, si por eso está la santificación, por eso está la presencia del Todopoderoso en nosotros, pues para confirmar esto y para ser librados aquel día del vengador. ¿Por qué? Porque el vengador ahí está, y dice la Escritura que ahí está y que existe, y que así como pasó en Egipto, al final de los tiempos también se le va a dar la rienda suelta, que ahorita está en toda libertad, pero para hurtar, matar y destruir. Gracias, Gabriela García. Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice Shaul más adelante, no, de ninguna manera. Esto es lo que está diciendo. La paga del pecado sigue siendo muerte. No es posible que hoy día la gente diga, ya estoy en el refugio y siga pecando. Es contradictorio. Ahí está la carta a los Hebreos. Ya no queda más perdón por sus pecados, sino solamente juicio, horrendo juicio. Entonces, esto aplicaba definitivamente también, vean, en el contexto para el pueblo de Israel, solamente pensando en esos casos. Claro, el asesino, el homicida, tenía que pagar con su vida por su acto. El que lo hacía por ignorancia tenía la oportunidad de el lugar de refugio y no se tomara el acto circunstancial como homicidio. Pero era necesario que el ministro, hasta su muerte, lo cubriera para que quedara finalmente libre. Pero aquel que abusa y dice, ay, al cabo hay un lugar de refugio, conozco el camino, sé llegar y puedo estar ahí, ese no va a haber compasión en él. Y aquí no entra el humanismo, aquí el Eterno
no puede ser, por medio del Mesías, no puede ser impune. Para él no hay impunidad. A veces mucha gente, y por eso el Mesías habla sobre la justicia, sobre ser mansos, por ser humildes, ser todo esto, porque él claramente, obviamente, enseña que se trata de estar delante del Creador, no entre hombres y hombres. Cuando dice sí, perdonar, sí perdonamos. Pero, por otro lado, ¿qué dice la Escritura? Dice que el Eterno no toma al inocente por culpable, o al culpable por inocente. ¿Sí me entienden? ¿Sí han escuchado esto? ¿Sí han leído esto en la Escritura? Dice, no tomará al culpable por inocente, le dará su pago. Es decir, no se trata de hombre contra hombre. Uno puede perdonar, pero el juicio lo va a ejecutar el Eterno. Él, por eso dice, mía es la venganza. Es decir, para él no queda nada impune, para él no hay elitismo, para él no hay corrupción, ¿verdad? Para él no hay soborno. Así es juez justo. Ya ha puesto ese juez que un día no se va a compadecer de aquel que realmente hay maldad en su corazón. Y abusó del lugar de refugio, abusó del Mesías, abusó de la gracia, pues. Ahí está Jeremías 31:30, también igual de lo que dice Ezequiel, cada uno por su propia maldad. Si no ha tenido la experiencia del lugar de refugio y el ministro que ha muerto por él para librarlo del vengador, entonces va a quedar a expensas del juicio. No va a haber compasión. Lo que sí estamos diciendo es esto, y no importa lo que la gente ya diga con la doctrina, lo importante es para nosotros. Entendamos que no hay, es más, que no fuimos guiados al lugar de refugio y esperar a que el ministro muriera para que anduviéramos en nuestras andadas, así de sencillo, sino al contrario, para poder ser beneficiados mientras procedemos en santidad. Aquí está en Números, ¿verdad? El Señor dice es lento para la ira y abundante misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y de hecho lo vemos en el pueblo de Israel. Llegó un momento hasta juzgarlos totalmente. Gracias, familia leal. Hebreos 10:30 al 31, porque conocemos al que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez el Eterno juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Ahí está. Bueno, importante esa parte. Vamos a leer la siguiente parte de este capítulo. Ya leímos esta parte del 11. El 13, no se compadecerá tu vista de él, así limpiarás. Ahora por otro lado, así limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. Al final de cuentas, lo que hace el Eterno antes, ahora y al final va a ser lo mismo. Imagínense si el Todopoderoso dejara en la eternidad la maldad. Ese no es el plan. Ese no es el plan. El plan de Él es eternidad y perfección. Y obviamente cuando venga el juicio justo al final. Por eso también es una tontería aquella cosa, ¿verdad?, preterista, que ya es todo, que ya vives en la eternidad perfecta, ya que eres como los ángeles y ya no hay muerte ni pecado. Es una cosa absurda, totalmente, ¿verdad?, insana mental. Es una cosa, yo no sé cómo la gente cree eso. Es peor eso, peor. Lo que están diciendo ahí es, ya, haz lo que quieras y vive como quieras, está todo ya perfecto. No puede ser, porque el juicio aún no es completado, y obviamente el tiempo de las naciones es ahora para que encuentren ese lugar de refugio. Bueno, más adelante sigue. No desplazará, ahora aquí viene una instrucción más, por supuesto, aquí no está seccionada como en otros lugares, pero viene una instrucción más sobre el
Finalmente, el comportamiento del pueblo de Israel, ¿verdad? La conducta. No desplazarás el lindero de tu vecino, que fijaron tus antecesores en la herencia que has de poseer, en la tierra que el Eterno tu poderoso te da en posesión. Esto es uno de los casos, yo creo, que más repetidos en toda la historia de la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? Si algo ha hecho el ser humano desde siempre, es tomar lo que no es suyo. En cuestión de geopolítica, olvídense. En cuestión de geopolítica, olvídense. Simplemente hablamos, por ejemplo, de los pueblos que sitiaron a otros pueblos, tomaron sus territorios, ensancharon sus territorios. Vamos, los ingleses, por ejemplo, sí, hoy día, por ejemplo, los israelíes, ¿verdad? Todo lo que están haciendo de una forma totalmente horripilante. Pero, por ejemplo, sin ir tan lejos aquí en América, vienen los ingleses y se establecen en toda la costa este de lo que hoy día es Estados Unidos. Y hacen una matazón de gente. Y todavía, hasta la fecha, celebran el Día de Pavo. Hacen un sacrificio, ¿verdad?, este animal para recordar la matazón y el derramamiento de sangre que hubo en aquellas épocas. No conformes, siguen tomando tierras y extendiendo, y luego vienen con, ¿verdad?, los mexicanos y nos tumban la mitad del territorio. Estados Unidos es tan grande porque fueron unos ambiciosos y con toda la geopolítica y todas las trampas y todo, se hicieron de la mitad del territorio mexicano y lo acapararon. No, y espérenme, y Alaska, y Belice, y siguen aumentando, y por aquí, y por allá, y ensanchan, y quieren todo el terreno, quieren todo el mundo. Y así contagian a otros y otros, los israelíes, y ya saben, metiéndose, ¿verdad?, donde no les interesa, y donde no, nada que ver, todo un engaño. Y por todos lados los ingleses se acuerdan en su auge, y los franceses extendieron sus territorios, tomando tierras por aquí, por allá, en África, en Asia, etcétera, islas, los pleitos, bueno, eso en todas las escalas. Desde el individuo, como dice en la escritura, ¿verdad?, al pueblo de Israel también le pasó que en la noche movía su cerco, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, hasta el rato, oye, ¿qué pasó? No, pues mi terreno creció. Dice José Luis, en Chiapas hay litigios ejidales, dice que llevan años y han habido muchas muertes. Fíjense nada más, la tierra. O aquí el gobierno también es imponente. Si el gobierno dice, mira, aquí va a haber esto, aquí tal cosa, construcción, carretera, ellos expropian. Y que no quiere vender, pues métele el bulldozer y abre y no importa. Qué interesante, porque desde el vecino hasta las grandes naciones ambicionan la tierra. Y eso que en la Torah dice, la tierra ni la vas a vender ni nada, esa es mía, dice. El creador de eso dice, la tierra es mía. ¿Qué les parece? Bueno, verso 15 sigue con otra instrucción. En cualquier caso de pecado, dice, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie, solo por la deposición de 2 testigos o 3 testigos se podrá fallar una causa. Y bueno, aquí siempre se habla también del asunto de los testigos, ¿verdad? Uno dice no es suficiente. 2 son los que pide, 2 o más. Cuando hay más, por supuesto, es mucho mejor. Pero para un asunto que tiene que ver con culpa, dice, pecado, culpa o delito, no puede una sola persona, porque es débil, ¿verdad?, el asunto y el testimonio, y a veces hay favoritismos, a veces se venden, y aún a veces hasta 2 testigos falsos ocurren. Pero vean lo que viene aquí. Vean por los testigos falsos. Dice, cuando surja contra alguien un testigo de cargo
para acusarlo de una transgresión, los dos hombres que tienen el litigio se presentarán ante el Eterno, delante de los ministros y jueces que hay en aquellos días. Los jueces indagarán bien. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás lo que él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. ¿Qué les parece? Cuando hay testigos falsos, bueno, ahora, es una de las cosas que, miren, qué cosas más tremendas en la religiosidad, en las denominaciones. A veces nos hemos topado con personas. No, hombre, es una cosa de veras, ni cómo exterminarlo. Claro, hoy día obviamente tenemos a nuestro juez justo, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es que el Eterno les juzgue. Por nuestro caso, no hacer, por supuesto, nada de caso a ese tipo de gentes, ¿verdad? Pero los rumores, las mentiras, los chismes, cualquier cantidad de cosas que de pronto, miren, a nosotros nos han llegado, algunos hermanos, fulana persona dijo de esto y esto y esto y el otro de ustedes, que no sé qué, que hace no sé cuántos años o que no sé qué, y yo les digo, ¿y de dónde sacaron tantos falsos testimonios y falsos testigos? Y que, o sea, una cosa así que dices tú, horripilante, ¿de dónde sigue saliendo tantos vicios en la cristiandad que aún están dentro de los que se dicen ser Shomer Torah? Mujeres y hombres, y una cosa que dices, no es posible. Hoy día, obviamente, pues no tenemos a este aparato de juzgado y todo esto, pero ¿saben qué? Lo único que nos hemos dado cuenta que es ciertamente el Eterno el que juzga, el que ve los corazones, las intenciones, todo eso, y todo un día sale a la luz. Así de sencillo. Es cosa de tiempo para que el Eterno ponga las cosas en su lugar. ¿Sí? Porque antes dice aquí los jueces iban a indagar. Y, por otro lado, dice, le van a hacer lo que él pensaba de ti. Fíjense que el Eterno es tan, obviamente es soberano, es poderoso, es omnisciente, omnipresente, todo esto lo sabe y a nosotros solamente nos queda esperar que Él juzgue y que Él vengue todas las cosas. De veras, y todo cae por su propio peso. Y esto lo digo porque también hemos habido personas, ¿verdad?, que vienen pidiendo ayuda y diciendo es que esto, es que el otro, es que tal persona, es que aquí, es que allá. Y saben lo que logran humanamente es simplemente más problemas. Pero lo único que tiene que hacer uno es tener paciencia, y el Eterno pone cada cosa en su lugar, en su momento. Que al final de cuentas no estamos para darle cuentas a los hombres, sino al Todopoderoso. Bueno, en el caso, por supuesto, en el contexto de Israel, cuando estaban los jueces y los jueces indagaban, entonces ellos juzgaban las causas justas, ¿sí? Que por cierto, recientemente una persona también se acerca, y ahora déjenme decirles algo, y se los digo a la vez y a todos los que escuchan, incluso en la grabación. Nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros aplicamos la Torá dentro del contexto y la interpretación del Mesías. Hace unos días, hace un tiempo, ya unas semanas, llegó una persona, ¿verdad? Y a mí de veras es una cosa que yo no puedo entender cómo arrastran de los sistemas iglesieros, sinagogueros, sobre todo iglesieros y mesianiqueros, conductas tan, ¿cómo puedo decir? Que déjaselas al mundo. Que allá en el mundo puedes decir, sí, son así, hacen, pero ¿cómo de creyentes que dicen que son creyentes?
y que guardan Torah, y que esto, y que Moisés, y que no sé cuánto, y que arriba, y que abajo, que Mashiach, y un montón de cosas. Y vienen y se acercan y como si yo fuera el juez. Y no, lo peor del caso es de que es que yo lo escucho, tanto tiempo lo he escuchado. Y la otra persona también lo escucha, y entonces ya nomás porque me escuchen ya quiere que me levante como juez, y luego que yo dicte, ¿verdad?, que falle a favor de tal persona. Y que porque la causa es justa, y que porque no sé qué hizo el otro o la otra, y que no sé qué traen, y que yo ni los he visto nunca en la vida, yo ni sé si escuchan o no escuchan, y si escuchan, eso no quiere decir que yo sea un juez. Ni voy a fallar al lugar de uno, al lugar de otro, porque ya que fulano, es el otro, luego llega el otro, que el otro, que el otro, que el otro, y les digo, ¿saben qué? Déjense de cosas iglesieras. ¿Que no tienen un refugio? ¿Que no tienen un juez justo? ¿Que no tienen alguien que los escuche? ¿Que no tienen alguien que lleva sus causas? ¿Que no han aprendido sabiduría? ¿Que no han aprendido paciencia? ¿Que no esperan en alguien que es poderoso? ¿Por qué vienen a un hombre? ¿Por qué no andan tratando a uno como si fuera juez, como si fuera uno levita, y como si a ver que a quién vamos a apedrear y cosas? Espérenme tantito. ¿Sí? Puede ser que me vean como una figura importante, pero que yo no soy el importante, yo soy aprendido como todos. Pero antes que eso hay que vivir de veras la Torah, no solamente decir que se vive y resulta que se meten en tantos problemas y luego quieren que uno los saque de los problemas, y uno... Ahora, hasta me estaban echando la culpa a mí de que yo era el culpable de que no sé qué cosas. Yo digo, ¿culpable de quién? Yo no ando diciendo a la gente que se meta con uno con el otro, que hagan esto y que hagan lo otro, que pequen. Uno está aquí solamente para compartir y para emitir consejos y para escuchar, pero sobre todo, ahora cuando se trata, y especialmente eso, cuando se trata de una pareja, por ejemplo, y se los digo también porque nosotros no queremos nunca intervenir, por supuesto, nunca intervenir, a menos que nos lo pidan, pero si nos lo pidan, que nos lo pidan dos. Si es un problema de dos. No puede llegar solamente alguien y decir, mira, fulano y fulano hizo esto, hizo el otro, y aquí abajo, y yo qué voy a hacer. Además, ¿verdad? Como dice José Luis, y luego resulta que me quieren agarrar a mí de casamentero, o sea, ¿yo qué cosa? Y peor, ¿verdad? Casamentero de la nupcia, quién sabe qué número, y metido un pecado ahí, un montón de cosas. Entiendan, por favor, entiendan. Ese tipo de gente que viene de mesianismos y sistemas iglesieros y todas estas cosas, creen que se puede proceder con la Torah de la misma forma. Entiendan, no son las cosas. Yo no soy ningún juez, yo no soy ningún casamentero, yo no caso a nadie, yo lo he dicho. También, por otro lado, que si se meten en problemas de pareja y esas cosas, aquí nadie casa a nadie. El único que casa es la Iglesia Católica, ellos son los que emiten certificados de ¿cómo se llama?, de matrimonio, ¿cómo se llama?, el civil, ¿verdad?, el registro civil. Entiendan que es una unión del Eterno, entiendan que es una ceremonia para hacer alusión a la unión, entiendan que es casarse, entiendan que es la misa, entiendan que es el registro civil, entiendan, o sea, aquí no es el registro civil, por favor. Yo no puedo decir ya están unidos y son marido y mujer, y menos cuando tienen unos de problemas. Vean cómo antes, por supuesto, cuando había jueces y todo esto, se regían sobre todo este asunto, indagaban y todo lo demás, y obviamente ponía cada cosa en su lugar. Pero hoy día no, hoy día, y Yeshua lo enseñó. ¿Qué enseñó Yeshua en lo que se conoce como las bienaventuranzas? ¿Sí? Me preguntan aquí, ¿nunca ha casado? Yo creo que hay que definir qué es casamiento. Sí, yo he hecho ceremonias de uniones, pero yo no he casado a nadie, nosotros no casamos a nadie, no tenemos ninguna autoridad civil ni religiosa ni nada para hacer un casamiento. Yo no sé si están entendiendo lo que es casamiento. Entonces una cosa es casamiento
y otra cosa es hacer una ceremonia hebrea por la unión voluntaria de dos, de varón y varona, ¿no? Pero bueno, iba al asunto de que hoy día Yeshua, y sobre todo lo que se conoce como las bienaventuranzas, nos enseña Él a depender del Padre y a soportar las cosas para que podamos ser, dice, hijos de nuestro Padre que está en los cielos, siempre buscando la justicia. ¿Por qué? Porque en el mundo la justicia no hay, y hay mucha injusticia, y por causa del pecado vienen muchos problemas. ¿Sí me entienden? Los problemas que se genera la gente, y hoy día que ni siquiera en los juzgados de lo familiar y de lo que sea, puede haber un justo juicio o algo que favorezca, solamente se encuentra en el Mesías. ¿Cierto o no cierto? Yo sé que ha habido hermanos, por ejemplo, que tienen alguna situación con los juzgados, con personas, deudas o hijos o hijas o lo que sea, y díganme, ¿cuándo el Estado les va a favorecer de forma justa y de forma, como dice la Torah? ¿Cuándo lo va a hacer? Nunca lo va a hacer. ¿Sí me entienden? ¿A dónde llevamos nuestras causas? ¿A dónde llevamos nuestras peticiones? ¿Alzaremos nuestros ojos a dónde? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿Nuestra ayuda viene de dónde? Sí, y lo digo esto porque todavía gente cree que todos sus problemas y todo lo que se han metido, incluso con mesiánicos o lo que sea, creen que uno lo va a resolver, como si uno fuera juez y como si uno fuera el Mesías. ¿Me entienden? A lo que voy es esto: el Mesías, en todo caso, ahora nos enseña, ¿sí?, a proceder nosotros, primero nuestros pasos, correctamente, claro, haciendo uso del perdón, haciendo uso del discernimiento, uso de la astucia, haciendo uso de la perseverancia, de la humildad, todo esto, pero esperamos en Él, que es el juez. Porque hoy día no hay jueces, y no hay juez humano que pueda hacer las cosas bien. Él, el Mesías, el juez verdadero, es el que juzga todas las causas. Y sobre todo de mujeres. Hace tiempo, en una clase que hablamos, ¿verdad?, de las hijas de Zelofejad, de hecho lleva el tema fue nombrado así: el Eterno escucha la causa de las mujeres. Muchas mujeres esperanzadas y tratando de confiar en alguien que les ayude en la tierra, sí, se han olvidado del verdadero juez. Así es que hay mucha gente allá afuera, ¿verdad?, que se la quieren hacer de jueces, y resulta que los juicios son una cosa totalmente antibíblica. Bueno, seguimos con la otra parte, y aquí, bueno, en este caso habla de los falsos testigos, ¿no? Cosas falsas que se traen, ¿saben qué? Y como les he cerrado también, nosotros no podemos tomar venganza, nosotros no podemos trabajar por nuestra cuenta y averiguar y hacer. Lo único que hacemos con tan abrumadora, a veces tanta abrumadora información de muchas cosas que no son, lo único que podemos hacer es esperar en el Eterno, que su juez justo juzgue. Dice aquí que al final de cuentas, y esta es la regla de oro: ¿cierto o no es cierto? ¿Sí o no lo enseñó Yeshua? ¿Qué dice? Al final de cuentas dice: si alguien te desea un mal, la regla de oro es, pues, sencillo, y aquí está, ¿ve? Se le va a aplicar a él mismo. Uno no tiene por qué buscar nuestra propia causa, uno no tiene por qué vengarse. Por eso dice, desea lo que deseas y no desea lo que no quieres que te deseen, ¿no? Es decir, al final de cuentas es eso: lo que quieres que te hagan, hazlo, y lo que no quieres que no te hagan, no lo hagas, punto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vean, aquí lo dice: bajo los jueces, el Eterno dice, si alguien estaba procurando el mal, haciendo falso testimonio contra su hermano, dice, así
le vas a hacer a él. Es decir, así se le va a proceder de la misma forma. Ahí está, gracias familia leal, Mateo 7:12. De modo que todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos. Pues en esto consiste la Torá y los profetas. ¿Se dan cuenta? De tal manera que el Mesías mismo dice, es vano estar confiando en hombres y estar buscando tu propia justicia y peleándote y tratando de hacer y no hacer, y tan sencillo como que cumple los mandamientos, porque ya los mandamientos hablan de tu prójimo y todo va a funcionar bien. Pero si en el primer momento mientes, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Que por cierto, déjenme decirles, hace rato le estaba mencionando de un caso que me llegaron así asado, que yo iba a ser el juez y el casamentero y quién sabe cuántas cosas, y lo primero que me empiezan a dar información y resulta que el caso que yo tengo que juzgar, pues resulta que comenzó mal porque comenzó con una mentira, y le digo, entonces si comenzó con una mentira, entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a hacerme también hermano de la mentira para llevar este caso para dar fallo al que mintió primeramente. Digo, eso es una locura. ¿Me entienden? Traen el caso para que yo falle a favor de ese caso y resulta que todo el teatro y toda la cosa comienza con una mentira. Digo, no, es una locura. ¿Cómo voy a...? Y menos así. Yo lo único que dije, ¿sabes qué? Esa mentira trajo como consecuencia todos esos problemas, todos los pecados y todo lo que están viviendo. ¿Cuándo el Mesías enseñó eso? Que con una mentira después quieres ganar una batalla y después vengarte y pelear hasta que tú logres y alcances a vencer. Es una cosa, por eso les digo, eso déjenselos allá a los paganos. ¿Cómo pueden venir delante de la Torá a hacer esas cosas? Bueno, ahora eso es importante porque también de la misma forma dice aquí, así extirparás el mal de medio de ti, y los demás al enterarse escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los suyos. Fíjense que una de las cosas que el ser humano justamente le ayuda a aprender es justamente eso, ¿no? En base a la experimentación. Cuando ya se ve que, pues obviamente cosas no proceden, pues ¿sabes qué? Pues tienes que cambiar la fórmula. Tienes que proceder de forma correcta, ¿no? No puedes lograr, hasta los mismos incrédulos lo dicen, ¿verdad? Es el colmo de la locura hacer lo mismo y querer tener resultados diferentes. Claro, cuando el hombre procede así, ¿verdad? Pero cuando procede como el Creador lo dice, no hay ningún problema. Bueno, dice, y los demás al enterarse escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos. No le tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y aquí viene este otro texto, ¿verdad? Que también lo hemos estudiado antes, lo hemos visto, analizado, lo hemos comparado. No se trata como algunos lo tratan de interpretar para acusar y levantar el dedo acusador y decir, ay, mira, o sea, la Biblia, mira lo que dice. Te cortó el pie, pues córtale también el otro pie, ¿verdad? Te sacó un ojo, pues sácale el ojo. Sino que está hablando, porque esto nunca se ve en la Torá, o sea, nunca vemos que en el caso de los miembros tenga que procederse con el mismo pago. Y más bien lo vemos en la Torá, dice que cuando se lleva estos tipos de casos al ministro, dice que analizan el valor de la pérdida. Así dice, que los ministros junto con el afectado analizan el valor de la pérdida y lo tienen que pagar. De hecho, es una cosa a veces increíble que algunos juzgan esto, religiosos, y dicen, ay, mira lo que dice la ley. Y resulta que en las naciones lo aplican de forma correcta, porque, como lo hemos hablado antes, y algunos de ustedes lo sabrán, incluso los que son abogados, en las empresas, por ejemplo, cuando alguien
pierde un miembro de su cuerpo, algún accidente, lo que sea, no viene y le dice al dueño, ay, perdí un dedo, quítate tú también tu dedo. Es una locura, obviamente, ¿no? Hasta ellos mismos lo entienden. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dentro de todo lo que especifica el reglamento y todas las cosas y las leyes, viene una evaluación. Se valora el miembro perdido y se fijan términos. Yo supe de un caso hace mucho tiempo y decían, bueno, aquí hay, claro, hay una pérdida, es responsabilidad dentro de la empresa se hace cargo, y le decían a esta persona, puedes ausentarte del trabajo y se te va a dar sueldo permanente hasta que mueras, o se te evalúa el miembro y se te paga de contado lo que cuesta. Elige por los dos. Sí, a veces puede ser pensión por vida, a veces puede ser una cantidad valorada por el miembro, ¿no? Entonces, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, en este contexto tenemos que ver cada cosa en su lugar. Sí, cuando era un homicida y era con toda alevosía y ventaja, pagaba con la vida. Pero en el caso de otros aspectos, por supuesto que se valoraba, y ahí lo dice la Torá, es muy claro, se llevaba al ministro, ellos valoraban el costo y entonces le exigían, como la restitución, por ejemplo, o al ladrón, si alguien robaba, dice que lo tenía que regresar y además añadía, ¿verdad? Como castigo, ¿verdad? Pues un añadido, pues algo que según los ministros, por supuesto, valoraban, etcétera. Y vean cuántos principios. Vean cuántos principios. Dicen por acá, por ejemplo, ahí está, pensión por vida o reposición del miembro, es económicamente hablando, según valoración, hasta la edad cuenta. Dice, si es viejo les pagan menos. ¿Y saben de dónde toman esto? De la misma escritura también. Digo, algunos principios los toman de ahí. Así que no se escandalice la gente. Esto en realidad es un beneficio para la gente. Y no es una locura, sino un beneficio, ¿sí? Un beneficio del cual, por supuesto, en el caso de las empresas, por ejemplo, se hacen responsables de eso, ¿no? Y no solamente las empresas. A ver, yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ahora en Estados Unidos, por ejemplo, yo llegué a escuchar un día, no sé si sea cierto, los que viven en Estados Unidos me dicen, cuéntenme, pero según me dijeron, por ejemplo, que en Estados Unidos, si tú entras a un local comercial, a algo donde, una plaza, una tienda, y te accidentas ahí, dice que ellos se hacen responsables del daño, ¿verdad? Que si fue una caída, si fue un golpe. Aquí en México no, ¿verdad? Aquí no en todos lados. Aquí te pasa algo y te dicen, no es tu culpa, salte, vete y a ver cómo le haces, ¿no? En algunos casos, ¿no? Yo no sé en cuáles sí, en cuáles no. Pero es muy interesante que en la Torá, por ejemplo, habla, y ya un día estudiamos esta instrucción donde dice, en tus techos, dice, vas a poner una barda, dice, vas a proteger arriba, dice. Porque si alguien de pronto anda arriba y no tiene esta protección y se cae, es tu culpa, dice. Porque tú no fuiste diligente en poner esa protección. Ahí está Luis Rivera, dice que así es, ¿verdad? Te compensan. O por lo menos, si alguien se cae, por ejemplo, y tiene una herida, ellos se encargan de cubrir, ¿verdad? Cubrir los gastos y cubrir, porque fue en su lugar. Fue en el lugar de su local, es decir, ellos son los responsables. Igual en tu casa, ¿no? En tu casa, si pasa algo con tu visita y todo, pues no le puedes decir, ay, pues ahí a ver tú cómo te las ves, ¿no? Obviamente uno tiene que hacer, ¿verdad?, lo suficiente pues para ayudar en el daño, ¿no? Uno se hace cargo de eso. Bueno, aunque dice Carlos Abraham, dice que ahora con este presidente estrella las cosas están cambiando. Bueno, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Que
y ya empiezan a mover. Dice, más se ven los trabajos, ahí está, se determina el grado de incapacidad en caso de accidente. Y bueno, dice Sara, dice aquí en Estados Unidos, si te cae en la vereda de alguien por la nieve y el dueño no limpia, dice, debe de cubrir los gastos de la caída, por ejemplo, ahí está. Lo califican como accidente. Dice, si el perro del vecino nos muerde, deberían de pagarnos. Oh, pues aquí en México no es, ya saben, aquí en México, bueno, pero así debe ser. De hecho, en la misma Torah también lo menciona, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de el toro corneador, dice, si ya se sabe que es corneador, es como el perro, lo mismo, ¿no? Perro, el gato, lo que sea, si ya se sabe, si es el perico que es agresivo, si ya sabes, y está ahí expuesto, pues obviamente la culpa es tuya. Bueno, así es, aquí un perro muerde al niño, ¿verdad? Y el dueño queda sin culpa, matan al perro. El perro fue el culpable. Pero bueno, así las cosas. Sin embargo, pues la Torah, la verdad de las cosas es de que cuando se analiza hacia detalle y se ven todos estos aspectos, estos puntos, de veras que ofrece muchos beneficios que las naciones ahorita estarían muy agradecidas. Si ya de por sí con algunas, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, del finiquito, cuando hablamos del jubileo, cuando hablamos de la restitución, cuando hablamos de esto, pagar el valor por un daño, pues las naciones hacen uso de esto, quieran o no, lo están haciendo. Lo malo es de que nada más lo que les conviene, ¿verdad? Y lo que no, pues no. Bueno, dicen allá en Chile, dice, hasta importa más el perro que la persona. De hecho, aquí en México también. Hoy día, miren que ha habido casos de veras que yo ya no sé cómo calificarlos. Hay un cúmulo de personas que se han convertido en los defensores de los derechos de los animales, sobre todo de los perros. Y entonces resulta que si un perro, por ejemplo, es bravo, es agresivo y muerde, y de pronto pasa el niño por la calle y el perro se le lanza encima y lo muerde, incluso hasta lo mata, he llegado a leer comentarios de personas que defienden a los perros que dicen, el perro no tiene la culpa, ¿por qué el niño anda caminando solo en la calle? Háganme el favor. Ahora ya ni puede uno caminar en la calle tranquilamente, porque es tu culpa si vas caminando y provocas un perro que se te lance al cuello y te mate. Esa es una cosa así bárbara. Bárbara. Dices, ¿qué tipo de gente? Y es gente que se ha balanzado que al asunto eso de los animalitos, ¿verdad? Y que de veras prefieren ver a todos los perros vivos y a toda la gente muerta. Entonces, son cosas de este tipo, ¿sí? Dice Laura, aquí no, a mi hijo le tuvieron, dice, que coser su ceja y los dueños como si nada. Fíjense nada más. Sí hay gente, no, de veras, sí hay gente de más irresponsable. O sea, hay gente que pasa eso con sus mascotas y de veras es una gente totalmente irresponsable. Bueno, dice Alex, antes de conocer la Torah, dice, mi perro mordió a un niño, tuve que pagar todos los gastos, dice, me salió del patio. Vean, y eso es imprudencia, ¿no? Si es un perro mordelón, por ejemplo, pues a tenerlo amarrado. Yo, la verdad, yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que es de considerarse tener una mascota de estas, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo perros que son bravos, ¿no? Yo, en mi vida, pensaría tener una mascota así salvaje, ¿no? Digo, todos los perros son salvajes, ¿no? En un momento dado, hasta el más chiquito, un día hace muchos años me salió un perrito de esos chiquititos, ¿verdad? Que casi se muere del coraje, ¿verdad? No, hombre, se me abalanzó y me mordió. Digo, una mordidita así de ratón, pero salvaje el animal, o sea.
No, y no le puedes dar una patada porque se te viene encima todos sus dueños, se te viene encima hasta el abuelo con el palo, ¿no? Con el bastón. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? Sí, era una especie de chihuahueño, creo, algo así. Etcétera. Entonces, vean cómo la Torá de veras es sabiduría, es conocimientos, principios, es justicia. Y no solo eso, sino que además pues nos da todo el panorama futuro, nos muestra esta justicia, nos muestra también este proceder de cada uno de nosotros. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera en mi caminar. En el camino que yo voy caminando me alumbra. Eso es muy importante, porque de otra forma la gente entonces cae en el asunto del postmodernismo, le llamaron aquí, del asunto de la filosofía, del humanismo, todas estas cosas, y ya luego no sabe discernir. Sí, qué bonita creación, y los perros, ni modo, aunque sea una mezcla y mezcla de todo tipo de mezclas, pues son animales, ¿verdad? Y no es como el ser humano. Pero eso no quiere decir, por supuesto, que pues la gente se haya volcado totalmente a perderle todo el sentido a la vida del ser humano y por estas cosas, ¿no? Y son muchas cosas incongruentes. Hay cosas, por ejemplo, que sí, el asunto eso de los toros, ¿verdad? De las corridas y todo esto, claro, es un salvajismo. Pero por otro lado, vean, que los perros por aquí, por allá, y las ¿cómo se llaman? Las razas y todo esto, y hay perros que les cortan la cola, que les cortan las orejas por estética, quién saben qué tantas cosas les hacen, y ahí sí no se quejan, ¿verdad? No, es que así es la raza, así es la raza, así se debe de ver, porque tiene que tener la cola mocha y las orejas, y pobres animales, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues es muchas incongruencias, ¿no? Y los Doberman, ¿no? Sobre todo los Doberman, ¿no? Que les mochan la cola, les mochan las orejas así picudas. Pero son defensores de los perros. Y así tiene que ser. Pero bueno, el mundo finalmente se pierde en sus propias opiniones. Y aunque es un mundo ahorita con todo el vocerío, ¿verdad?, de la tolerancia, lo más irónico es de que tú les hablas de Torah y son intolerantes. ¡Qué contradicción! Hablan de tolerancia para todo el mundo y tú les hablas de instrucción, de toda esa sabiduría, y ahí se vuelven intolerantes. Y ahí el problema eres tú. Pero bueno, ya lo ha dicho el Creador, y lo ha dicho por los profetas, y finalmente el Bri Hadashah, aunque en otras palabras, pero a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? A lo puro impuro y a lo santo le llaman profano, etcétera, etcétera. Y así está el mundo de cabeza. Sin embargo, para nosotros, y espero que así siga siendo, es una luz de veras en nuestro caminar. Y que hagamos uso de todos sus principios, toda esa Torah, toda esa instrucción, para poder ser sabios, para poder ser congruentes, para poder ser justos, para poder ser equilibrados, para poder poner las cosas, cada cosa en su lugar, para poder actuar de forma correcta. Vean, de veras, a veces la gente allá afuera lo que le hace falta es eso. Y cuando lo ven a uno actuar de forma correcta, dicen: órale, no, pues qué bien, está bien, qué bueno que hiciste así esto y eso. Porque a la gente le falta eso. ¿Sí? En el mundo es lo que ellos creen que está bien, pero no es lo que el Creador ya ha dicho que está bien. Y pues bueno, ahí está por ahora algunos principios, cosas importantes, pero seguiremos, por supuesto, avanzando para seguir acumulando más principios y más instrucciones.